Hola, buen día. Hoy damos inicio a la unidad 4 del programa de Derecho Público. Aquí vamos a ingresar a una zona ya hemos salido de la unidad 1 a 3, que sería Derecho Constitucional, y ahora vamos a entrar a lo que es el derecho administrativo en sí, a las funciones del derecho administrativo, los elementos del derecho administrativo. En esta unidad vamos a ver el concepto, las características, los principios del derecho administrativo. Y también vamos a ver lo más importante es la organización administrativa y las modalidades de organización administrativa, ya sea centralización, desconcentración y descentralización. Bueno, para dar una idea sobre el derecho administrativo, un concepto general, el derecho administrativo estudia las funciones, las competencias de los distintos órganos del Estado. Hay una definición que me gusta mucho a mí de un autor español, García de Enterría, que la resume muy simplemente el derecho administrativo, diciendo de que es el derecho de las administraciones públicas. Esta definición nos dice que es muy importante el derecho administrativo en el estudio, en el análisis y las relaciones que tienen los ciudadanos con el Estado. El derecho administrativo estudia, o el objeto del derecho administrativo es la función administrativa. Definir la función administrativa es una función amplia, es el objeto del derecho administrativo, es una función material, es una función que la ejercen los tres órganos del Estado, tanto el judicial como el legislativo, pero se analiza mejor o interviene más en la función administrativa el ejecutivo. ¿Cómo se ejerce esa función administrativa? Se ejerce mediante el dictado de actos, de reglamentos, de decretos, de hechos de simple acto, y la forma en que manifiesta la voluntad en la administración. Ese es el estudio de la función administrativa. El derecho administrativo tiene caracteres, ¿no? Entre los caracteres más importantes es público, porque regula las normas de derecho público. El otro carácter es dinámico. Ustedes van a ver que está en constante o movimiento cambio. Ustedes van a ver ahora con el tema de la pandemia, de la enfermedad, el dictado de varios DNU. Entonces, estos DNU vienen a regular esta actividad. Por un lado, intervienen en una cuarentena, intervienen en la economía, intervienen en el sector previsional, en cómo se va a pagar a los jubilados, todo lo que sería regulación por parte del Estado. El otro carácter es organizacional. Esto significa que el Estado administrativo está en los tres sectores o ámbitos de gobierno, tanto nación, provincia y municipio. Y tenemos la cuarta característica, que es exorbitante. La exorbitancia significa que el derecho administrativo va más allá del derecho privado. Por ejemplo, tiene facultades para revocar un acto administrativo, para revocar un contrato administrativo. Son facultades que en el derecho privado estarían prohibidas, digamos. El derecho administrativo es una prerrogativa propia, digamos, de esa facultad. Es por eso que cuando ustedes le hablen de derecho administrativo, tiene que haber, por un lado, una prerrogativa, que sería un poder del Estado. Esa prerrogativa puede darse por un poder reglamentario, el dictado de reglamentos, de actos administrativos, y por el otro lado tiene que haber una garantía de igualdad, una garantía de legalidad. El derecho administrativo, lógicamente, ese justo equilibrio entre poder y garantía, porque los ciudadanos no están en un pie de igualdad con el Estado, como están en el derecho privado con un contrato. Entonces aquí se equilibra a través de esta garantía. Vamos a ver lo que serían también las fuentes del derecho administrativo. Acá no nos vamos a detener mucho porque las fuentes son las mismas que hemos visto en la unidad 1, digamos, con una diferencia que las fuentes formales en el derecho administrativo, en este caso el reglamento, hay una amplia producción de reglamentos por parte del Ejecutivo por tener esa potestad reglamentaria. Vamos a entrar al tema de los caracteres del derecho administrativo. Hay dos caracteres propios, ¿no? Uno es la legalidad y la otra es la subsidiariedad. La legalidad está en el artículo 19 de nuestra Constitución Nacional, que significa que tiene que haber una ley previa, digamos. En el derecho administrativo, la propia administración debe someterse al principio de legalidad, o sea que es la primera que debe cumplir con las normas que regulan un procedimiento, porque todo en el derecho administrativo está reglado. Esto significa, al estar reglado, que está normado, que está regulado, que la administración no puede apartarse de ese sistema reglado para aplicar una sanción a un administrado o para llamar una licitación. Esto también tiene que a contrasentido lo que sería discrecional.
Las facultades discrecionales que tienen en el caso de la administración significa que pueden tomar dos o más decisiones, dos o más decisiones razonables. No significa que esté por fuera de lo que establece la propia Constitución o un reglamento. Cuando se dice que van a tomar criterios de oportunidad, de mérito y conveniencia. Esto lo vamos a ver más adelante, lo que sería materia de contratación del Estado. Ahora nos vamos a detener un poco. Entonces hemos hecho una revisación de lo que es el derecho administrativo, lo que es la función administrativa. Hemos dicho también las características, hablamos del principio de legalidad y la otra característica del derecho administrativo es la subsidiariedad. La subsidiariedad significa que la administración puede intervenir en diferentes áreas en donde no intervengan los privados. Esto quiere decir, si un privado, por ejemplo, ejerce una industria, un comercio, no puede la administración reemplazar esa actividad. Eso sí, si el privado, y ustedes van a ver hoy casualmente qué es lo que nos pasa con la pandemia, los privados no pueden llegar tampoco a pagar sueldo y están pidiendo subsidios, están pidiendo créditos a tasa cero, están pidiendo un fuerte rol activo del Estado. Esto sería por las mismas facultades que tiene la administración. Nos vamos a detener ahora en lo que es la organización administrativa. La organización administrativa es una organización que estudia, la organización administrativa es una estructura técnico-jurídica en la cual se estudian las funciones y competencias de los diferentes órganos del Estado. Cuando hablamos de una organización administrativa, hablamos de una base piramidal, en donde arriba hay órganos superiores, hay órganos medios y órganos inferiores. Lo que a nosotros nos interesa dentro de una organización administrativa son las modalidades de la organización administrativa. Dentro de esas modalidades tenemos la más utilizada en el derecho administrativo, que es la centralización, la desconcentración y la descentralización. Hay que establecer serias diferencias entre estos tres tipos de modalidades para tener una idea acabada y diferenciarlas bien a la hora de estudiarla. Dentro de lo que es la organización administrativa hay dos principios fundamentales. Uno de ellos es el principio de jerarquía y el otro es el de competencia. La jerarquía, como hemos dicho que es una base piramidal, significa la jerarquía de uno de los órganos superiores hacia los inferiores. Esa jerarquía se debe de su obligación de subordinación que tienen los órganos inferiores hacia el superior. Por ejemplo, el presidente de la nación, ministerios, secretarias de Estado. Dentro de lo que es la competencia, vemos primero la competencia definida, la competencia dice, son las atribuciones y funciones que ejerce un órgano administrativo. Es fundamental en el derecho administrativo que un órgano administrativo, al dictar un acto administrativo, sea competente. O sea, que esa competencia sea expresamente reglada por ley. Entonces vemos que la competencia es muy importante como un elemento también del acto administrativo. La competencia está definida en el artículo 3 de la 19.549, que es la Ley de Procedimiento Administrativo Nacional, y en el artículo 2 de la Ley de Procedimiento Provincial. La competencia es, dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es el grado de aptitud que tiene un órgano para ejercer sus funciones administrativas. Ustedes cuando vean más adelante en derecho civil, van a ver que en derecho civil se habla mucho de capacidad de las personas. La competencia es diferente a la capacidad. La competencia en este caso sería la excepción. La capacidad es la regla, o sea, las personas pueden realizar, son capaces de hacer todos los actos, y la excepción es la incapacidad, que por ejemplo un menor de edad no puede firmar un documento, no puede firmar un contrato de comercio, no puede, el menor de 18 años, sí, con la autorización de los padres, necesita de un tutor. En este caso la competencia, en este caso es excepcional, la competencia tiene características, ¿no es cierto? La competencia tiene características, primero que se expresa, porque es una norma, ¿no es cierto? Una norma preexistente, que yo cuando hablo de norma hablo de un bloque de legalidad, sería una constitución, sería un tratado, serían leyes, reglamentos que establecen esa competencia. Entonces se expresa, es obligatoria, porque la competencia la tiene que cumplir el órgano que la tiene asignada, es irrenunciable, la competencia es la del órgano. Él no puede decir, no puede escudarse y decir yo no soy competente, o el otro órgano, porque lo establece la propia ley. Es irrenunciable e improrrogable.
Al decir que es improrrogable, significa que la competencia no puede haber un acuerdo de las partes y también ratificar y trasladar esa competencia a otro órgano, salvo que haya dos instrumentos que en derecho administrativo se llaman delegación y avocación. Delegar significa que un órgano delega la competencia a otro por un determinado tiempo, por un decreto, y abocarse significa que es transitorio, digamos, como el órgano superior tiene facultades razonables, implícitas, esa facultad puede abocarse a resolver una cuestión en la cual no lo hagan los inferiores, pero es en ese determinado momento que es un conflicto de competencia. Dentro entonces de la competencia también hay competencia, hay clase de competencia. Hay clase de competencia en razón de la materia, en razón del grado, en razón del territorio y en razón del tiempo. Este estudio es a nivel académico que se hace para distinguir bien la competencia. La primera competencia en razón de la materia es la competencia que tiene el órgano administrativo, por ejemplo, en su materia propia. El Poder Ejecutivo tiene la facultad de dictar reglamentos dentro de su ámbito organizacional, de su ámbito de la administración, y no puede dictar una sentencia, digamos. Esa es la razón de la materia. Un ministro de salud no puede dictar una resolución ministerial que le sea competente al Ministerio de Gobierno. Eso es en razón de la materia. En razón del grado, dentro de esa base piramidal, vamos a ver que son las posiciones que ocupan los órganos administrativos, ya sean en forma jerárquica, que decíamos de los órganos superiores a los inferiores, o en forma de grado, en forma horizontal, que en este caso serían los ministerios, como están horizontalmente, uno al lado de otro, o secretarias de Estado. No puede un órgano inferior, por ejemplo, una secretaría o una dirección que dependa de un ministerio, dictar un acto que le corresponde al ministro. Ahí habría una incompetencia en razón del grado. En razón del territorio es la circunscripción judicial a donde se encuentra ese territorio, ¿no es cierto? Donde, por ejemplo, en la zona de aduana, o por ejemplo, un intendente dicta un decreto en la ciudad de San Fernando y no puede dictarlo en el interior de la provincia. Eso es en razón del territorio. Y en el tiempo, la menos utilizada, pero se establece un plazo de 1 año para poder ejercer esa competencia. Ahora nos vamos a detallar entonces en las 3 modalidades de la organización administrativa. Estas 3 modalidades son centralización, que significa la más utilizada por la administración, significa que no tienen personalidad jurídica, no tienen patrimonio propio, y los ejemplos son una Secretaría de Estado, un ministerio, una dirección. Los órganos superiores dan una orden, los inferiores tienen que responder a esas instrucciones o a esas decisiones que toman los superiores. La desconcentración se confunde con la descentralización y significa la desconcentración de que haya una ley de autonomía, una ley de creación, tienen patrimonio propio pero no tienen personalidad jurídica. Le damos un ejemplo. Un ejemplo más, en el caso de la Nación, es la Procuración del Tesoro de la Nación, en el cual hay un procurador que es designado por el presidente, tiene una ley de creación y patrimonio propio, es el defensor de todos los intereses o patrimonio del Estado. En el caso de la provincia, tenemos a la policía de la provincia como un órgano desconcentrado. Tiene una ley de creación, tiene patrimonio propio, pero no tiene personalidad para estar en juicio. Siempre que se demanda al Estado, se demanda también se demanda a la policía y al Ministerio de Gobierno. Entra en este caso el Estado. Y la tercera sería la descentralización. Acá se crea otro ente con personalidad jurídica, en lo cual un órgano descentralizado tiene la característica de tener personalidad jurídica, tiene patrimonio propio y puede ser creado por ley o por decreto. Vamos a un ejemplo. El ENRE es un órgano descentralizado, la OCEP es un órgano descentralizado, a nivel nacional tenemos vialidad nacional, tenemos vialidad de la provincia, entonces son órganos que tienen una personalidad jurídica en la cual pueden ser demandados en juicio, y responden, digamos, a través del Estado nuevo que hace cuando toman una decisión, hace un control de legalidad de los actos que realiza. Por ejemplo, si el ENRE dicta una multa a una empresa, el Estado no puede cuestionar esa multa. Sí la puede cuestionar si es irrazonable, una multa desproporcional. Por eso es que se hace un control de legalidad, porque es de acuerdo a la ley de creación que el ENRE ha dictado esa multa, y si hay una evidente arbitrariedad, ahí sí puede intervenir. Estas son las 3 modalidades más utilizadas en la organización administrativa. Espero haber sido claro, haber abarcado, digamos, todo de la unidad, y bueno, nos vemos en lo que sería en la unidad 5.